Hoy vamos a tocar básicamente el abordaje de las neoplasias quísticas del páncreas. Esta patología, como ustedes bien saben, viene cada vez más presente en nuestra clínica diaria. Vamos a ver. Ok. Y bueno, esto se debe básicamente a varias razones. La relevancia de este tema radica en que el cáncer de páncreas sigue siendo la 10ª causa de cáncer a nivel mundial, esta estadística del 2018, pero fíjense, es la 7ª causa de muerte a nivel mundial por cáncer. Como saben, el cáncer de páncreas es un cáncer que tiene una muy pobre sobrevida y clínicamente no da síntomas hasta que está en estadios muy avanzados. Las lesiones quísticas del páncreas son un hallazgo cada vez más frecuente porque ahora hay más acceso a estudios radiográficos de tomografía, de resonancia, y esto nos están inundando la consulta de todos ustedes con pacientes realmente preocupados, estresados, porque se le encontró un quiste en un estudio que no era de páncreas. ¿Y qué hacer con eso? Y esto es un poco lo que vamos a hablar ahora. Fíjense que en tomografía se dice que la prevalencia de hallazgo incidental hasta un 3%, casi en algunas series, y la resonancia va hasta un 13.5%. Entre más edad tiene el paciente, hay más posibilidades de encontrar estos quistes incidentales asintomáticos, porque el paciente llega por cualquier otra situación y sale preocupado porque le encontraron un quiste en el páncreas. Entonces, se estima que los cánceres de páncreas, hasta un 10%, nacen de una lesión como esta. Así que es algo que hay que prestarle atención. Revisando la literatura, fíjense, el primer estudio de esto, de estas patologías, empezó como opinión de experto. El doctor Tanaka es uno de los grandes expertos de Japón en este tema, de los primeros que empezó a hablar y publicar sobre las neoplasias mucinosas del páncreas y crear alertas sobre que estas lesiones eran responsables de los cánceres de páncreas. Él, junto con otros expertos, formaron el grupo la Asociación Internacional para el Estudio del Páncreas, el AIP, que es la que ha revisado la literatura, ha empezado a publicar guías junto con la American College of Gastroenterology y la Asociación Europea y la Asociación Americana de Gastroenterología tienen sus guías. Como ven, las publicaciones tienen bastante distancia una tras otra, y no fue hasta el 2023 cuando se publica la guía de Foucault, el consenso de Kioto, que es la última guía de la Asociación Internacional de Páncreas, y en esta guía es por primera vez donde vemos ya una revisión sistemática de la literatura y donde vemos un poquito de claridad sobre la evidencia de esto. Pero la mayoría de las recomendaciones son grado B y algunas no tienen recomendación. Todavía la evidencia es baja, así que esto todavía hay mucha controversia sobre qué hacer con esto. Y bueno, hoy vamos un poquito a hablar de eso. Vamos a simplificar el tema. Las lesiones quísticas del páncreas. Un quiste de páncreas puede ser neoplásico o no neoplásico. De las neoplásicas, algunas que son benignas totalmente, como el más común, que es el cistoadenoma seroso. Es una neoplasia que tiene un pobre o casi nulo posibilidad de malignizarse. Por lo tanto, solo vigilamos el crecimiento. Cuando crece mucho en la cabeza puede producir obstrucción y tal vez sea la única indicación para resecarlo. En cambio, hay otras dos neoplasias, otras dos lesiones neoplásicas que sí nos causan preocupación, que es la neoplasia mucinosa quística y la neoplasia papilar intraductal, y vamos a enfocar nuestra conferencia un poco en estas dos. Como ven, el cistoadenoma seroso se da entre los 50 y 60 años mayormente, mayormente en mujeres, en 75%, ¿verdad? Hay diferentes tipos. La imagen clásica que vemos por ultrasonido endoscópico es la que llamamos imagen en panal de abeja, y cuando vemos esta imagen, que es como si fuera tal cual un panal de abejas, son muchos, que es el microquístico que se ve aquí, el tipo microquístico. Cuando vemos esta imagen característica, a veces ni los puncionamos. Con la imagen es suficiente para hacer diagnóstico y caracterizarlo. Así que esta es una lesión que no nos causa preocupación. Sin embargo, la neoplasia mucinosa quística, esta sí tiene un potencial de malignización que está por arriba del 30%. Entonces, esta sí nos causa preocupación. Y es casi exclusivo de mujeres, porque dentro de su histología hay un abundante estroma ovárico, que es la característica diagnóstica principal de esta lesión. Y generalmente tiene un alto riesgo de malignizarse.
Las guías no son claras en la recomendación de cirugía, pero en la opinión de la mayoría de los expertos es resección. Y pasamos a la otra, que es la más común de todas, que es la neoplasia mucinosa papilar intraductal. De esta tenemos 3 tipos, ¿verdad? Tenemos la que surge en el ducto principal, la que surge en una rama o la de tipo mixto. La de tipo mixto, realmente esto es básicamente por imagen, antes sí causaba más preocupación, pero ahora se ha visto que el enfoque es seguirlo con el quiste de mayor riesgo, o sea que el significado clínico, si es mixto o es de ducto principal o secundario, no lleva ninguna relevancia. Lo que sí tiene relevancia es cuando es en el ducto principal, porque esta es la que tiene mayor riesgo de malignizarse, y este riesgo puede superar el 50% a través de los años. Entonces, esta es la que más nos preocupa, que es la neoplasia, el IPMM de ducto principal. Y el IPMM de ducto secundario no queda atrás. Este tiene un riesgo de malignización similar a la neoplasia mucinosa, que va por alrededor de un 30% o más. Y esto, cuando son ramas secundarias que están muy pegadas al ducto principal, pueden comportarse como una neoplasia de ducto principal, así que obstruyendo y produciendo pancreatitis, porque producen moco que obstruye el ducto y terminan haciendo dolor al paciente y episodios de pancreatitis repetitivas. Y esto pues puede ser una indicación para considerar el abordaje desde otro punto de vista. La historia natural de estos quistes nace en el epitelio del ducto, y básicamente es una hiperplasia que va hacia una displasia leve, moderada, pero es finalmente un carcinoma. Lo que pasa es que el tiempo de evolución de esto todavía no lo conocemos. Sí lo sabemos en el pólipo, que es de 5 a 10 años, pero en el ducto no sabemos cuándo el epitelio, cuánto tiempo tarda en cursar todos estos estadios para transformarse finalmente en un carcinoma. Hay algunas cosas con las mutaciones que probablemente nos ayuden a comprender mejor esto, y esto hablaremos más adelante. El quiste, el IPMM, la neoplasia mucinosa papilar intraductal, es el hallazgo incidental en todas las tomografías y resonancias que llegan a nuestra consulta. Y como les hemos dicho, la mortalidad del ducto secundario puede estar alrededor del 51%, entre 6 al 51%, hay mucha variabilidad en las series, y la de ducto principal o mixto puede tener hasta un 100% de riesgo de malignización. Esto pues se abordan desde el punto de vista, son de alto riesgo, por lo tanto, una vez que los encontremos, si presentan signos de alarma, que hablaremos después, hay que operar, hay que intervenir al paciente. El cáncer de páncreas tiene, como he dicho, una supervivencia muy pobre, y esto, bueno, hay otras lesiones, para mencionarlas nada más. Hay otras lesiones que no son quistes, son tumores que se degeneran, tienen una degeneración quiste, y por lo tanto por imagen se pueden confundir como quistes. Y estas son básicamente 2, que es ¿cómo se llama? El tumor sólido pseudopapilar, o el tumor neuroendocrino con degeneración quística, por ejemplo. Estos son otro tipo de lesiones. Pero básicamente el problema no radica allí, el problema radica en caracterizar, en hacer un diagnóstico preciso de qué es lo que estamos viendo, cuál es el quiste que tenemos enfrente, porque eso va a determinar cómo lo vamos a tratar. Y es ahí donde empieza el problema, porque las series que tenemos a nivel internacional hablan, por ejemplo, de que hasta un 13% de los pacientes que nos llegan, estamos hablando de centros de alto volumen, centros de alta especialización, centros de referencia, que son los que publican toda esta literatura, hasta un 13% ellos por imagen no los pueden caracterizar. En mi hospital tengo que decirle que es por arriba del 50%, más del 50% llegan sin caracterizar, y muchas veces los radiólogos no tienen la curva para poder caracterizar esto. Es allí donde el ultrasonido endoscópico pues ofrece su ventaja, y esto lo estamos viendo en la evolución de las guías, donde en un principio Fukuoka decía que el ultrasonido no tenía nada que hacer, ningún papel, y ahora en la última guía dice que tiene un papel relevante. Así que eso ha cambiado con el tiempo.
Fíjense, dos tumores por imagen exactamente igual. Vean el caso 1, es un tumor en la cabeza del páncreas, quístico, un solo quiste, ¿verdad? Que llegó a resección, pero estaba en la cabeza, obviamente, probablemente provocando síntomas. Y esto era una neoplasia mucinosa. Otro, que nadie se imaginaría, un tumor de un solo uniloculado en la cabeza del páncreas, y resultó ser un cistoadenoma seroso. Entonces, como por imagen, como ven, a veces es muy difícil caracterizarlo. Entonces, aquí donde el ultrasonido endoscópico juega un papel muy importante en la valoración de esto y les va a ayudar a quitar toda esa ansiedad del paciente que les llega al consultorio. Así que hay que referirlo a su ultrasonografista para que le haga una biopsia líquida y podamos ver qué es lo que estamos enfrentando. Entonces, como les decía, hay tumores que tienen degeneración quística, que no son quistes, pero que también tienen alto riesgo de malignización, y esto pues no está claro su papel, todavía su recomendación en las guías tiene mucha controversia, así que no vamos a entrar en eso. Y son básicamente dos de los más frecuentes, es la neoplasia sólida pseudopapilar, que es un tumor de mujeres jóvenes, así que eso es una de las características, se presenta en mujeres jóvenes. Y la neoplasia, el tumor neuroendocrino con degeneración quística, que también es otro que se ve muy comúnmente, que tienen un componente sólido y a veces causan alarma porque ven el componente sólido y piensan que es un tumor quístico, una neoplasia quística que está haciendo cáncer, y realmente no, es un tumor que tuvo una degeneración quística, es todo lo contrario. Entonces aquí vemos cómo las guías trataban el ultrasonido endoscópico anteriormente, y vemos las diferentes guías. El papel del ultrasonido endoscópico lo veían solamente al final, cuando había una decisión de cirugía o no, ahí es que utilizaban el ultrasonido. Eso ya está cambiando inclusive en los grandes centros. En nuestra realidad de América Latina hay que meterle la aguja y caracterizar eso de forma temprana, porque es muy difícil seguir a un paciente por tanto tiempo. El acceso a estos estudios, como saben, las listas de espera para estudios es muy grande, y así que nosotros debemos caracterizar esto más tempranamente para medir realmente el riesgo de otra forma. Y bueno, ¿qué nos ofrece el ultrasonido endoscópico? Nos ofrece lo que vemos, una biopsia líquida. Básicamente hay muchas cosas que nos ayudan a caracterizar si es seroso o es mucinoso, ¿verdad? Seroso, mucinoso. Los mucinosos son los que van a cáncer, los serosos no nos preocupan. Y realmente, por ejemplo, esto que se llama, lo hacemos en la misma box de endoscopía, cuando sacamos el líquido, el signo de la cuerda, y si ahí vemos esto que se ve como moco, y si este moco supera los 3.5 milímetros es positivo y tiene una alta sensibilidad para saber si es un quiste mucinoso, solo con esa prueba. Pero además tenemos otros parámetros que el líquido nos ofrece, uno es el CA, y el valor de cortes que tienen que tener en mente es 192. Cuando les llega el reporte, el ultrasonografista debe colocar estos valores en su informe. 192 es el punto de corte, entre más alto, mayor sensibilidad y más especificidad, puede llegar hasta el 100%. ¿Sí? La amilasa nos sirve para saber si hay comunicación con el sistema ductal. Por ejemplo, la neoplasia mucinosa no tiene comunicación con el ducto, pero la IPMM sí. Entonces, para eso nos ayuda a diferenciar entre una y otra. La glucosa surge como un marcador económico y con mucha equivalente al CA. Cuando es menor de 50 es una neoplasia serosa, y cuando es mayor de 50 pudiera ser, cuando es menor de 50 es un mucinoso y mayor de 50 seroso. Lo que está ahora, probablemente que sea el futuro, sean los marcadores genéticos que nos ayudan a diferenciar con mucha especificidad y nos ayudan a valorar el riesgo de esto migre hacia una neoplasia, y creo que por allí va más el futuro del diagnóstico. Y estos marcadores tumorales, ¿verdad? Los más estudiados son el KRAS y el GNAS mutado. Cuando se mutan los dos, estamos hablando de un IPMM. Cuando solo está mutado el KRAS y el GNAS es nativo, estamos ante una neoplasia mucinosa, no una IPMM. Entonces, nos ayuda para eso. El VHL, por ejemplo, que es el gen del von Hippel-Lindau, es casi exclusivo del cistoadenoma seroso, ¿verdad? Y estos marcadores emergentes que están aquí nos hablan de que si es un tumor, por ejemplo que es un marcador emergente, nos habla de que es un tumor altamente agresivo. Entonces,
Esto nos ayuda para medir el riesgo de que este quiste va a tener un comportamiento a futuro peor. Si es una paciente joven, ayudan a la toma de decisiones, porque una cirugía de páncreas, como ustedes saben, no es cualquier cosa, ¿no? ¿Qué otros factores en el seguimiento es importante en la consulta mirar? El CA19-9 es uno de los que tienen que mirar y pedir siempre que el paciente vaya a consulta, a control por un quiste, porque el CA19-9 tiene una alta sensibilidad para los niveles elevados arriba de 37, nos pueden hablar que esto está teniendo un comportamiento maligno. Entre más alto el CA19-9 en una vigilancia de un quiste, hay que pensar que esto puede ser una neoplasia o que va hacia cáncer. Y predice más que todo lo que es una neoplasia de alto grado, cuando son niveles por arriba de 100. Otra de las hay que tener en cuenta también con el CA19-9, siempre que evaluemos este marcador en la consulta, que hasta un 10% de los pacientes no lo elevan, no tienen el gen y por lo tanto no van a elevar, aunque tengan un cáncer de páncreas de 15 centímetros, no van a elevar el CA19-9, y que puede estar elevado en otras patologías como la colangitis, la pancreatitis, la obstrucción biliar o problemas inflamatorios. Así que hay que hacer ese descarte antes de alarmarnos, siempre. Muy bien, y aquí entramos en los factores de preocupación. ¿Cuáles son las cosas que evaluamos del quiste que nos deben preocupar y que realmente nos deben alertar? Y uno de estos, las dos guías si mezcláramos las dos guías que más, disculpen la diapositiva, no se ve claro, pero si mezcláramos las dos guías más importantes para mí, que es la del American College y la de Fukuoka, ¿por qué son las más importantes? Porque son las únicas que revisan evidencia, no solo hacen una opinión de experto basada en revisión de literatura, sino que realmente están revisando el grado de evidencia. Si las mezclamos las dos, tenemos los signos de alarma o signos de alto riesgo y los signos de preocupación. Entre los signos de alto riesgo es la dilatación del ducto más de 1 centímetro, ¿sí? La presencia de un componente sólido y nódulos murales dentro del quiste, un nódulo de más de 5 milímetros que tenga realce en la tomografía por contraste o usando contraste por ultrasonido endoscópico. La ictericia, cuando hay ictericia de pronto, cuando hay algo obstructivo, también es un signo de alto riesgo. Y los signos de preocupación. Un signo de preocupación es suficiente para nosotros tener una vigilancia diferenciada a ese paciente. Pero a medida que vamos teniendo 1, 2 o 3, el riesgo de comportamiento neoplásico va aumentando el riesgo de cáncer en estos pacientes. Así que la evaluación de todos estos signos es muy importante. Y vemos aquí un esquema que nos ayuda a evaluar, ¿no? Y aquí vemos la lesión quística pancreática encontrada en una imagen abdominal y lo primero que hace, esto supuestamente lo debe hacer el radiólogo. En nuestra realidad, por lo menos debo decir, en mi práctica no lo veo, en mi práctica pública, es difícil que el radiólogo nos dé todo, hable el mismo idioma que nosotros, es una realidad y eso es lo que es hay que decirlo como es. Entonces, nunca nos llega aquí, nosotros pasamos realmente rápido al ultrasonido para evaluar si es un cistoadenoma o es un quiste mucinoso, porque nunca el radiólogo nos ayuda a esto. Pero si el radiólogo pudiera darnos los síntomas de alarma, pues deberíamos poder evitar el ultrasonido y pasar a una decisión de un comité de páncreas para ver si va a cirugía. Pero si no, hay que ir a ultrasonido endoscópico para hacer diferenciación si es seroso o es mucinoso. Y vemos los signos de preocupación, que son los que les mencioné, que es los que hay que buscar: la presencia de pancreatitis aguda, la elevación del CA19-9, si el quiste mide más de 3 centímetros, esto es uno de los valores de corte que todo el mundo está de acuerdo, más o igual a 3 centímetros, la tasa de crecimiento es un marcador emergente, ¿verdad? No tiene mucha evidencia, pero sí lo ven como algo de preocupación. Entre un año y otro, porque hay que seguir los anuales, si en un año el quiste creció más de 2.5 milímetros, este tiene un comportamiento agresivo. La presencia de linfadenopatías en el ultrasonido, y bueno, estos son algunos, y esto es básicamente lo que debemos interpretar de esos signos de preocupación. Vamos un poquito avanzando, ya estamos terminando. Y bueno, estos son, si encontramos signos de preocupación con uno solo,
es suficiente para decidir el seguimiento, y el seguimiento aquí es donde va a decidir qué vamos a hacer con el paciente, ¿no? Al final el seguimiento del paciente todavía lleva mucha controversia, no se ponen de acuerdo, como lo ven aquí en este cuadro que he tenido comparativo de las guías, y vean en el seguimiento de las guías de Fukuoka, las últimas empiezan a seguirlos de 1 centímetro, pero las guías americanas los americanos tienden a proteger su sistema de salud, mientras que los europeos un poquito más enfocados hacia el paciente, y ellos lo siguen eternamente, mientras los americanos dicen que lo seguimos por un tiempo y después dejamos de seguirlo si no hay cambios. Así que básicamente, lo general, nosotros podemos adaptar a la realidad de nuestros centros cualquiera de estos seguimientos basados en los signos de preocupación o los síntomas de alto riesgo. Bueno, estoy atento al resto para las preguntas y muchas gracias por la invitación nuevamente.